con el don de sanidad. Yo escucho al Señor decir que aquí hay gente que las manos le arden caliente por el fuego del Espíritu Santo, por el don de sanidad que llevan en sus manos. Manos ungidas, aleluya. Todos hemos sido llamados a orar por los enfermos, pero hay gente que carga una unción especial para sanidad. Aquí hay gente que tiene un don de sanidad. Tus manos se calientan, tus manos vibran, tus manos queman, aleluya, por el don de sanidad que hay en tus manos. Todos manos abajo. ¿Quién tiene el don de sanidad en sus manos? ¿Quién ha sido llamado a ese don de sanidad? ¿Tú tienes ese don de sanidad? Dios te ha hablado. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Dios te ha hablado a ti también. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién más? Dios ha hablado que hay manos que han sido ungidas específicamente, llamados a orar por los enfermos. Es un don predominante en tus manos. In Jesus' mighty name, come on, put your hands up in the air. We decree right now, decretamos ahora mismo en el nombre de Jesús, aleluya, que vas a empezar, aleluya, con una unción poderosa de valor, de coraje, de fuerzas, decidido, determinada, en el nombre de Jesús, a poner mano, declarando sanidad. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya, tus manos arderán y no vas a poder controlar tus manos y no vas a poder soportarlas porque queman tus manos van a arder en fuego, un fuego fuerte, aleluya, porque el Señor, el Espíritu Santo te va a llevar a orar por los enfermos y van a venir gente delante de ti, vas a poner mano en el nombre de Jesús, porque la unción va a salir por tus manos, se caerá vasotita. Y aquí arrandará como arrabazo toleja. Tierra sí aquí ananda. Fuego de Dios. Fuego de Dios. El poder estaba escondido en sus manos. Sí, el poder estaba escondido en sus manos. Salía fuego de sus manos. Rayos salían de sus manos. Y arrabazo la carraba de lo cosecanta. Empieza aquí amando, muere carrabazo. Ándele aquí amazo. Alguien vino con un dolor en el estómago. Alguien vino con un dolor en el estómago, en su vientre. Alguien tiene un dolor. ¿Qué ramasa? ¿Ha venido aquí con dolor? Mariposa. Alguien tiene un dolor en su estómago, en su vientre. Come on. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad porque no es responsabilidad tuya, sino de Dios, aleluya, que fue quien derramó de Cristo, que fue quien derramó la sangre. Fluye ahora, come on, fluye ahora, fluye fuego de Dios, fluye fuego de Dios, fluye fuego de Dios con poder, fluye fuego de Dios ahora mismo en el nombre de Jesús, fluye fuego de Dios, la sangre de Cristo fue derramada para que tú tengas sanidad, para que tú recibas todos los beneficios. Hay un fuego aquí.
tú estás con nosotros. Te damos gracias que te haces visible, que te haces el medio nuestro estar. Gracias por hacernos ver esta paloma, Señor, con ese anillo, Señor. Que fuego tuyo, Señor, inundando todo este lugar, Señor. Inundando, Señor, nuestra mente, alma, espíritu, cuerpo, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, Espíritu Santo, en medio nuestro. Gracias por la pureza, las alas, Señor, que tu Espíritu Santo nos bendiga. Padre, así como en el cielo, aquí en la tierra, en este momento, en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Seas tú y solamente tú llevándote toda la gloria y la honra. Nosotros no la queremos, Señor, es tuya, Señor. Líbranos de pecar y de así. Más hablamos lo que tú nos muestras, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Quién necesita oración? ¿Quién necesita oración? No, la unción está aquí. La unción está aquí. La unción está aquí. La unción está aquí. Es hora de que la iglesia se levante y tome autoridad y ore por los enfermos. Come on. La presencia está aquí. Van a haber cultos poderosos de sanidad. En esta iglesia van a haber cultos poderosos de liberación. Y no porque viene un invitado de afuera, sino porque la iglesia de Dios, el Señor les revela a su pueblo las enfermedades, los demonios. El Señor, el Señor revela. Y ustedes, todos nosotros vamos a orar los unos por los otros, y va a ser una iglesia en fuego. En fuego la iglesia, todos orando los unos por los otros, por sanidad, por liberación. Hechos capítulo 2. Una palabra que el Señor me dio para esta noche. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Mira bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Me seréis testigos. Me seréis testigos. Cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, el Señor nos llama a que seamos testigos. Es como una corte de juicio. Es un
acusador. ¿Quién es el acusador? El enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y la serpiente antigua ha usurpado el lugar y está haciendo un reclamo y está poniendo en duda que Dios es Dios, que Dios es quien dice que Él es. Y todo esto que el Señor ha creado aquí es para Él demostrar que el enemigo es un mentiroso, para demostrar que el amor de Dios es poderoso más allá de la ofensa, para demostrar que Él es verdadero y toda la tierra testifica, el firmamento, la obra de sus manos muestra el poder de su grandeza. Hay una evidencia del poder de Dios, hay una evidencia irrefutable de que Dios es quien dice que Él es, que Dios es y hace lo que Él dice que Él hace. Y Él nos ha llamado y nos ha empoderado. Ese poder que Dios nos dio en el capítulo en Hechos. En Hechos es para nosotros ser testigos. Ahora dime tú, ¿qué es un testigo? What is a witness? ¿Qué es un testigo? ¿Para qué sirve un testigo? Si tú estás en una corte, hay un juez, hay un jurado, hay un abogado, y llaman un testigo en una corte. ¿Para qué es ese testigo? ¿Para qué lo llamaron? ¿Para que trajera café? ¿Para que trajera las donas para el juez? ¿Para qué es el testigo? Para testificar, pero el testimonio que él hace es una evidencia irrefutable. Hay una acusación, el enemigo acusa de día y de noche. Hay una acusación, viene un testigo. Y nosotros hemos sido llamados a declarar, a hacer prueba, evidencia. Nosotros somos evidencia del poder de Dios. Nosotros somos prueba de que Dios es quien dijo que Él es. Nosotros hemos sido empoderados, testimonio vivo. Somos testimonio vivo de que Dios es el Dios todopoderoso, el creador, el que derramó la sangre. El enemigo es un mentiroso y no puede sostener ni aún su propia palabra. Ni aún su propia palabra. No tiene llave de su casa porque el Señor le quitó la llave. No tiene palabra, es mentiroso. Una persona que no tiene credibilidad porque todo lo que dice es mentira. Pero nosotros hemos sido llamados al mundo. El mundo está en el jurado. El mundo es el jurado. El mundo es el jurado. Dios es el juez. Cristo es el defensor. Nosotros somos los testigos. Hay un acusador y el jurado no sabe por qué decidir. Si decide para un lado o si decide para otro lado. Pues, ¿qué van a decidir? Entonces nosotros somos los testigos que hemos sido llamados a testificar, pero un testigo es una persona que tiene una prueba irrefutable de que yo lo vi, de que yo lo oí, de que yo lo experimenté, de que Dios sí salva porque yo lo viví en mi carne, de que Dios sí sana porque yo he sido sanada, porque Dios sí liberta, Él es poderoso y liberta porque yo he experimentado en carne propia, en mi propia vida, personalmente, de que es así. Entonces hay un poder que viene de sobre ti para experimentar lo que Dios es, para experimentar todo lo que Dios es. Entonces tú vas a levantarte delante del enemigo y tú le vas a decir, es así, it is written, porque Dios lo dijo y yo soy prueba y testimonio de que Dios es quien es y Dios hace y cumple quien ha prometido. Yo soy la prueba, yo soy el testigo, yo soy la evidencia. Yo soy la evidencia, pero si tú no has experimentado sanidad, ¿cómo puedes hablar de sanidad? Solamente porque lo dice la Biblia, solamente porque otras personas lo han dicho. ¿Tú alguna vez has experimentado sanidad? ¿Has experimentado en tu propia carne el poder de Dios? ¿Has experimentado en tu propia vida personalmente? El Espíritu Santo viene sobre de nosotros, la palabra profética viene sobre de nosotros para revelar a Dios maravillas y grandezas, cosas secretas y escondidas que Dios revela a su pueblo.
cosas que el mundo no conoce y no entiende. Y nosotros hay una ola de maldad, hay una ola de oscuridad, hay una ola de engaño. Y el enemigo está gritando, no, no es así, no, no es así, no, no es así. Por todos lados se oye de social media, las noticias y todo, hablando de muerte, hablando de destrucción, hablando de cosas perversas, hablando de todo lo que desagrada a Dios. Y la voz de Dios no se escucha entre todo ese ruido, porque la gente no se atreve a hablar. Entonces tú has sido llamado como testimonio para que tú declares las grandezas de Dios, para que tú demuestres, para que tú, hay un reclamo, cuando se pide una evidencia en una corte de juicio, es porque alguien está haciendo un reclamo o refutando un testimonio, una declaración. So, si ella dice una declaración, yo hice esto, yo digo, y la otra persona viene y dice, no, ella no lo hizo porque yo no la vi a ella allí, ella no estaba allí, yo nunca la vi a ella no puede decir que ella hizo eso porque otra persona la acusa. Entonces vengo yo, el testimonio, y le digo, sí, yo la vi, ella estuvo allí, yo la vi, ella estuvo allí, yo soy testigo de que ella estuvo allí porque yo la vi con mis propios ojos, que ella sí estuvo allí, en aquel lugar. Entonces yo doy testimonio porque yo observé, porque yo tuve la experiencia, es una experiencia, el testimonio tiene una experiencia, el testigo tiene una experiencia factual, una experiencia física, natural, una experiencia irrefutable, es una evidencia de que tú lo viste con tus propios ojos, que tú lo experimentaste. Hubo un accidente. Cuando hay un accidente, la gente tiene un accidente de carros. Casi siempre cuando tienes un accidente de carros, una de las primeras cosas que tú buscas, aparte de la placa, la información de la otra persona, es mira alrededor si hay alguien que fue testigo. Mira alrededor si hay alguien, cuando tú tienes un accidente de carro, mira alrededor a alguien, rápido, mira a alguien alrededor, alguien que estuvo parado en la esquina, alguien que estuvo mirando, alguien que pasaba por allí, alguien que estaba parado en la tienda al cruzar la calle. Mira rápido a ver si alguien fue testigo, porque entonces va a ser la palabra de él contra la palabra mía, de que no, tú me viste, no, yo te vi. ¿Y quién? Mi esposo tuvo un accidente hace unos años atrás, y él iba en una motora pequeña que tiene, y el carro de al frente era una pickup truck, una troca, y de momento le voló un plástico que tenía en la parte de atrás, y la persona que iba manejando la troca frenó bien fuerte, porque se le voló algo que tenía atrás, pero él venía en su motora detrás de esa pickup truck, y como la otra frenó de mente, ya la motora de él venía a darle por detrás, porque no le daba tiempo de parar. Entonces lo que él hizo fue que se tiró, dejó la motora y se tiró, porque si no se iba a dar de plano con él. Pero y resulta, gracias a Dios, que no le pasó nada y no vino otro carro, porque pudo haber venido otro carro pasarle por arriba, ¿no? Pero fue al hospital y tuvo muchos scratches y se dio en la cabeza y todo. Pero entonces la persona que iba manejando la troca era un policía. Entonces era la palabra de él contra la palabra del policía. Entonces, ¿dónde están los testigos? Porque el policía dice que no, que él se tiró, que no sabía manejar, que se resbaló, que no sé qué. Y entonces Imani dice, no, porque tú frenaste de momento, frenaste demasiado abrupto, demasiado rápido. Entonces, la palabra de él contra la palabra del policía. Entonces vino otro policía a la escena del accidente y ellos hablaron entre sí, y por supuesto no querían que decirle no, pues él venía muy rápido, y le digo, no, yo no venía muy rápido porque yo estaba cerca de mi casa y ya yo voy a hacer la vuelta para mi casa, eso yo estoy bajando suave porque ya yo voy, eso yo yo iba. Bueno, de todo el asunto está en que gracias a Dios, había un señor que precisamente dejó un papelito, ¿verdad? Dejó un papelito en una motora. Sí. El hijo mío fue a recoger la moto después y el señor había dejado una nota. Dejó un papelito porque aquel señor fue testigo de que la troca, por si no
por ese señor que vio el accidente, que paró la troca muy fuerte y él se tiró porque si no se hubiese tirado Bueno, realmente yo no me tiré. ¿no? Yo veo que él va dando de mi freno de pronto y a mí no me dio tiempo. Yo lo que hice fue que frené, tranqué los frenos, ¿no? Y al trancar una moto, tú sabes, tú frenas fuerte y lo que hizo fue que me tiró. Frené, me tiró y me revolqué y me salvé que tenía el casco puesto porque me dio la cabeza en el piso varias veces. Si no, me arañé todo y eso fue. Pero el asunto está en que si ese señor no hubiese dejado el papelito, si él no hubiese sido testigo del accidente, hubiese sido otro asunto, otro resultado que hubieran tenido. El testigo es bien importante. Viene una persona que es atea, viene una persona que no cree en Dios, viene una persona que anda perdida en pecado, viene una persona y tú eres el testigo que va a decir, y no tienes que saber mucha Biblia, no tienes que saber, solamente conocer lo maravilloso y lo grande de Dios, lo maravilloso del poder de Dios, experimentar el poder de Dios, de que en tu propia cara, en tu propio cuerpo, en tu propia vida, Dios ha sido real y no hay nadie que me pueda decir otra cosa porque el Señor se ha revelado a mi vida, el Señor ha sido real conmigo, yo miré en sus ojos, Él entró a mi cuarto, yo lo vi con mis propios ojos, el Señor se ha hecho real en mí. No hay nadie, no hay médico científico, no hay palabra grande o profunda que me pueda decir porque yo lo experimenté en mi propia vida. Yo tengo un testimonio que contar, que las maravillas de Dios han sido grandes, que su palabra se ha hecho real en mi vida. Y no sé cómo explicarlo, no tengo palabras de domingo, como ustedes dicen, palabras de domingo, palabras grandes, no, palabras muy... pero yo sé que Dios se reveló en mi vida. Mira Juan 9, para que veas una cosa. I gotta show you this. Porque lo que está sucediendo en esta última era es que las sanidades van cuando usted ministre a una persona, hermano, es mi consejo que usted le ministre a la necesidad. Si está enfermo, si necesita ayuda, le ministre primero a la necesidad. Primero ministra la necesidad y luego entonces, si el Espíritu Santo te dirige, ministrale palabra de vida. Una cosa bien importante es que el Señor siempre ministraba a las sanidades, a las liberaciones, y luego entonces ministraba la palabra de Dios. Él siempre andaba orando por la gente, por el pueblo, por los endemoniados, por los enfermos. Y luego entonces, cuando la persona recibe la sanidad, cuando la persona recibe la liberación, cuando experimenta la bondad y la ternura de Dios, entonces abre las puertas. La gente está más entonces dispuesta a recibir palabra de Dios porque experimentó la sanidad. En Juan, ¿te dije Juan? ¿Tiraste Juan? ¿O Lucas? Juan 9. Juan 9, mira. Juan 9 a mí me encanta. Es so amazing. Mira el versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo que fueron abiertos los ojos? Le respondió él, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? No sé. Pues se llevaron los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Le dijo, pues me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? No, y había disensión entre ellos. Y volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Pues que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y su padre respondió y le dijo, sabemos que este es vuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él. Él andaba por sí mismo. Y esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías,
fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿de edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió, le dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa, el testimonio de él, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él, pues ya lo he dicho, y no lo habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Porque ¿quieres también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres sus discípulos, nosotros, discípulos de Moisés, no. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, nada, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ese es mi testimonio. Tú ves, el hombre que había nacido ciego no conocía, pero no sabía cosas grandes, era un hombre sencillo. Pero el testimonio tan poderoso, irrefutable, un testimonio irrefutable que la gente no podía decirle, no es así, no es así. Sí lo es, porque yo nací y no había visto hasta ahora y ahora me abrió los ciegos. Pues sí es así, porque yo tenía cáncer y a mí me dijeron que yo tenía cáncer y que me preparara porque yo tenía cáncer, pero Dios me sanó. Yo soy testigo de que Dios me sanó. Yo soy testigo de que a mí me dijeron que mi hija tenía spinal bifida y que tenía Down syndrome. Yo soy testigo. El Señor me dijo, el doctor me dijo que querían mandarme a una escuela y decirme que aprender a cuidar a una niña mongólica porque mi hija iba a nacer mongólica. Pero el Dios Todopoderoso sanó a mi hija. El Dios Todopoderoso sanó a mi bebé. Yo no puedo decir, yo no tengo que testificar. Yo soy prueba, yo lo experimenté. Dios ha hecho milagros en mi vida. El Señor me ha liberado. Cuando tu testimonio, la palabra profética viene sobre de ti y la Biblia cobra vida. La palabra de Dios, los secretos de Dios, los misterios de Dios son revelados por el Espíritu de Dios. Esta es una nueva era donde el Espíritu Santo nos va a llevar a otro nivel, nos está llevando a otro nivel. Ya no hay asunto, ya hay muchas palabras regadas por donde quiera, todo el mundo. Yo hablo en la calle del Señor, yo hablo a muchas personas de la Biblia y le comento. Déjame decirte que hay homeless. ¿Cómo se dice homeless? ¿Cómo se dice? Vagabundo. Hay gente vagabunda que sabe más Biblia que la gente que está en la iglesia. Hay gente, yo he encontrado gente en la calle, así, eso, que huelen mal y todo eso, y que saben Biblia, tremenda. Déjame decirte. Y me pongo a hablar con gente y saben Biblia, y que citan la Biblia, no porque la Biblia dice. Y tú tienes ahí un vagabundo y te está citando la Biblia. ¿Tú no lo has experimentado? Habla con alguno. Pregúntale al Señor para que tú veas, a ver si vas y hablas con alguno y te encuentras, porque saben Biblia. Hay mucha gente que allá afuera descarriados, perdidos, hermanos. Pero cuando viene el poder de Dios sobre tu vida, por eso es la era del Espíritu Santo, por eso es la era de la palabra profética, porque la palabra profética es el Espíritu Santo revelado. Por eso es que en esta nueva era el Señor viene anunciando que Él va a subir la relación de nosotros con Dios a una nueva nivel. Por eso, porque ya es bastante de palabra. Mucha gente conoce la Biblia, sabe la Biblia y hasta la cita en la Biblia, pero no la han experimentado. Y saben lo que dice, sí, Juan 3:16, sí, Mateo 7:7, ok. Pero tú has experimentado el poder de Dios en tu vida. Tú has experimentado el poder de Dios, tú has orado por un enfermo y visto los demonios salir. Tú has visto cuando el poder de Dios se derrama y los enfermos son sanados. Tú has experimentado en tu vida el poder del Señor que viene de sobre ti y te revela y te usa. Ya no más, esto va a ser algo sin precedentes, donde el Espíritu Santo va a traer una nueva ola. Es una ola de fuego, de poder
Señor. Y también va a hacer milagros y también va a hacer sanidades. So, nosotros nos vamos a mover en el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos vamos a mover, nosotros nos estamos moviendo en el poder del Espíritu Santo. Y no importa que si el enemigo imita el poder de la palabra de Dios que sale por tu boca, va a confirmar la señal que opera por tu oración, por la sanidad, por tus manos. So, es una combinación del poder de Dios que sale por tus manos cuando tú oras por los enfermos, cuando tú oras por la gente que está oprimida por el diablo, y el poder del Espíritu Santo que sale por tu boca, que no hay sabio que lo resista. So, esta es una nueva era donde el poder de la revelación profética, de las sanidades, de las maravillas, de cómo Dios se va a mover, es algo terrible. Hoy mismo precisamente vino una señora, una vecina a mi casa, y estaba muy apegada, estaba bien angustiada. Tiene muchas veces le he hablado del Señor, pero tiene su casa llena de la estatua gordita, del gordito, de Buda, y tiene mucha gente, tiene una colección de diferentes estatuas de Buda, y tiene muñecos de estos de madera que son negritos, así todo. Le gusta mucho ese tipo de muñecos. Y le he compartido del Señor, he ido a su casa, he leído la Biblia, pero ella está bien aferrada a su idolatría. Pero cuando esta es la misma mujer que en una ocasión tenía un dolor de brazo terrible que no lo podía levantar, y me dijo hace un tiempo atrás, yo lo encontré, y le dije, ay, mira, ore por mí. Y yo oré por ella, declaré en el nombre de Jesús el poder del Señor, la misericordia de Dios. Al otro día, ella es vecina de nosotros, mi casa está acá y la casa de ella está en la esquina. Y al otro día, cuando oré por ella, desde allá de la casa salió al balcón y me decía, diga mía, puedo levantar la mano. Puedo levantar la mano. Entonces, pero bueno, el poder de Dios se revela en su vida. Entonces, esta mañana ella vino a la casa y estaba llorando, bien angustiada, llorando, por problemas y cosas, bien angustiada, espíritu de angustia terrible. Y el Señor me dijo, ora por ella, pero da vueltas, go around her, camina alrededor de ella, dando vueltas, porque derrumbo las estructuras de maldad, las estructuras de opresión que hay en ella. So, yo le dije, párate ahí, que yo voy a orar por ti. Y yo estaba caminando todo alrededor de ella, declarando la palabra de Dios, hablando en lengua sobre ella, y oré por ella. Y sintió la liberación, ella sintió liberación, pero necesita muchísimo más porque hay mucho, en esa vida hay mucha Machu Picchu. Precisamente ella es una persona que vive con su hija, y ella es una persona mayor y su hija es deshabilitada. Entonces, cada rato yo la ayudo en algo que necesita en la casa. Entonces, precisamente le digo a mi esposa que tenía problemas con una ventana que no cierra bien, y entonces yo le dije a mi esposa, porque yo en ese momento estaba trabajando en el patio, le dije, dile que yo paso después por allá. Cuando fui allá para chequear la ventana, y me dice, me siento de lo mejor, yo estaba oprimida y tu esposa oró por mí y yo estoy de lo mejor. Yo he hablado con mi hermana y mi hermana me dijo, ve a ver a Dina para que ore por ti y te vas a sentir mejor. El problema es que ella no es la primera vez, ya son varias veces que ella viene donde está Dina para que ore por ella y se siente bien. Pero es un ciclo. El punto es que ella ya lo coge como cuando se siente mal, ¿no? Ella va donde está la hermana Dina para que ore por ella y de verdad que se siente bien, pero sigue haciendo sus cosas, Y entonces yo mismo le dije, bueno, tienes que salir de ese ciclo, tienes que convertirte al Señor, porque así no me dio nada. Vamos a ver. Amén. Pero el testimonio de una persona, cuando una persona tiene un testimonio de una experiencia, no hay persona que pueda debatir, decirte no. No hay persona que pueda decirte no es así. No hay persona que pueda negar. No hay persona
cierto. No hay persona que el acusador no puede acusarte y decirte mentira, no es así. Sí es cierto porque yo lo viví, yo lo tengo en mi carne propia. So, el Espíritu Santo está trayendo una demostración de su poder a nuestras vidas. Está trayendo una demostración de poder a nuestras vidas para que tú seas testigo. Para que tú seas testigo, tú tienes que ser testigo del poder de Dios. Tu boca tiene que estar llena de testimonios de cómo Dios ha obrado en tu vida, cómo tú has visto la mano de Dios, cómo el Señor ha respondido a sus oraciones, cómo Dios se ha revelado a tu vida. Tu boca tiene que estar llena de testimonios de la misericordia de Dios, del poder del Señor. El Señor te ha empoderado, el poder de Dios fue dado para eso, para que tú seas testigo, del poder de Dios, para que tú reveles a Dios, para que tú hagas callar la boca del acusador. El acusador va a decir con sus mentiras, no es cierto, no es así, es de otra manera, y tú vas a decir, sí es cierto porque yo lo viví, yo soy testigo, yo soy evidencia de que es así. Entonces, tiene que haber una experiencia en tu vida. Tiene que haber una experiencia. La palabra de Dios no es solamente para aprenderla de memoria. La palabra de Dios es para vivirla. Es una experiencia. Tiene que haber una experiencia del poder de Dios en tu vida. Tiene que haberla. Si no la hay, entonces búscala. Busca tener una experiencia del poder de Dios en tu vida. Busca que el Señor se revele a ti. Si el Señor no se ha revelado, si el poder de Dios no se ha revelado, tienes que buscar, tiene que haber una revelación del poder de Dios en la vida de nosotros. Porque para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido, we have been appointed, commissioned, chosen. Hemos sido seleccionados para ser testigos del poder de Dios. Tiene que haber, ese es el testimonio. Él lo dijo es para que me seas testigo. El poder de Dios va a venir sobre ustedes para que me sean testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿o no? Entonces te van a preguntar y te van a decir idéntico como el ciego del capítulo 9 en Juan. Idéntico. La gente religiosa, la gente que dicen conocer la Biblia, van a decir, no, pero si eso era para los apóstoles en el libro de Hechos. Eso era para, no, eso es una ilusión, hasta a veces dicen así. Eso es una ilusión que mental, eso es una descarga eléctrica, eso es algo que un control, una manipulación que tienen allá los evangélicos, que tienen allá los pentecostales, una control y manipulación de la mente de las personas. Muchas cosas dicen acerca de, no, esos son gente que no entienden, eso es para los pobres, porque si nosotros somos los entendidos y los educados, pues podemos saber que la psicología enseña, que la educación enseña, que eso es una descarga eléctrica que la gente produce en su imaginación, unas sensaciones y te lo explican, ahí bien explicado, con mucha palabrería, porque entonces eso dicen que eso es para los pobres, eso es ya para la gente que no tiene educación, porque ellos no tienen una manera de explicarlo, entonces pues le creen, eso es lo único como lo pueden explicar. Entonces la gente que son ateos y son con mucha educación, creen que el enemigo los engaña y le hace creer que su educación es una iluminación que sobrepasa la Biblia y la ignorancia de las masas y todo eso. Yo he escuchado cantidad de cosas de personas que lo explican. Pero la palabra de Dios, hermanos, una de las cosas que quiero decirte, el Señor me dijo que trajera la definición de testigo. La definición de testigo es una persona que ha sido una persona que conoce, tiene conocimiento del asunto, es una persona que ha experimentado, ha visto o escuchado y confirma la autenticidad del reclamo.
Entonces, hay un reclamo, es necesario una evidencia de un testimonio. Y a menos el testimonio, no, el testigo, otra cosa bien importante, yo no sé si ustedes saben, que un testigo no es necesario a menos que haya una acusación. Si usted dice una declaración y nadie le refuta, bueno, tranquilo, hiciste tu declaración, te creemos. Pero si alguien viene y te dice, no, esa declaración que usted hizo, esa declaración no es así. Entonces, si alguien challenges esa declaración que tú hiciste, si alguien desafía o contradice, si alguien contradice la declaración que tú hiciste, entonces tenemos que buscar un testigo. Por eso la Biblia dice que no puede juzgar a nadie a menos que sea por 2 testigos o más. ¿De acuerdo? Lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que buscar testigos de que confirmen que ella está diciendo la verdad, porque hay alguien que dice, que niega, que desafía, que contradice lo que ella está diciendo. ¿Ves? Entonces es un asunto de que el enemigo está refutando, el enemigo está contradiciendo la palabra de Dios. Entonces no es porque Dios no necesita que se le pruebe que Él es Dios, es las personas, el jurado que está mirando, que está observando. Entonces ellos no conocen, el jurado no conoce si es así o si no es así. Necesita escuchar testigos para decidir que realmente, para llegar a una decisión. El testigo les confirma la veracidad, la validez de la declaración que se hizo. Nosotros somos testigos. Él es testigo. Jesús está sanando. Los religiosos dicen, pero ¿y ese quién es? ¿De dónde salió ese? ¿Quién? Nosotros no conocemos a ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés, pero no conocían a Jesús. Conocen la palabra de Dios y no conocían, entonces no vieron la palabra profética. Ellos se ocupaban de que hay una lista de que tenemos que hacer la ceremonia en la mañana, matamos el becerrito a las 3 de la tarde y hacemos esto a las 5 y ponemos el pancito fresco. Pero no sabían nada de las palabras proféticas de la Biblia. Cuando vino Jesús no se enteraron, esta gente religiosa no conocieron a Jesús porque no seguían la palabra profética, no lo reconocieron porque no siguieron las señales de la palabra profética. Entonces la revelación les pasó por encima de la cabeza porque su mente estaba no con fe, no habían creído a la palabra, sino que conocían la palabra, no porque Moisés dijo esto y Moisés dijo aquello, sí, pero no habían entendido, en una experiencia personal en sus vidas, no la habían tenido. Dios no había sido revelado a sus corazones, Dios no tenían una experiencia con el Señor. En esta hora yo te digo una cosa, Holy Spirit is saying, el Espíritu Santo está diciendo, hemos entrado, es la era del Espíritu Santo, es a new age of the Holy Spirit, es una era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser revelado, el Espíritu Santo va a ser revelado. Escucha una cosa, desde el tiempo antiguo Dios fue revelado. Desde el tiempo antiguo la palabra de Dios es Dios revelado. Y viene entonces Jesucristo, el amor, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la gracia de Dios, el perdón, la redención. En esta era hemos entrado en la era del Espíritu Santo. La era del Espíritu Santo. Esta es la última era. Esta es la era final. Esta es la era donde el Señor va a revelar su Espíritu. Esta es la era donde el Espíritu Santo va a alcanzar nuevos niveles de experiencia, de transformación en tu vida. Y la otra razón, no solamente porque la gran cosecha, pero en la última era va a haber una revelación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque va a haber una preparación de la gente, de nosotros, de sus hijos, para el rapto de la iglesia, para que ya no va a haber manchas ni arrugas. Cuando el Espíritu Santo arrebate su iglesia y la lleve a conocer a Cristo en las nubes, la revelación del Espíritu Santo es una llama de fuego que está ardiendo en cada uno de nosotros, en tal manera de que es un fuego consumidor. Va a haber una ola de milagros, va a haber una ola de liberaciones, va a haber una ola de maravillas, de prodigios, va a haber el poder de
Santo es la última era antes de que el retorno de nuestro Señor. El Espíritu Santo revelando a sus hijos. El Espíritu Santo llevándonos a esa dimensión de gloria, a ese manto de gloria que Adán perdió. Ese manto de gloria que desata todo lo que Dios es en nosotros. Y ya no va a haber separación entre el cielo y la tierra. Cada uno de nosotros es el cielo en la tierra. Every one of us. Cada uno de nosotros es el cielo en la tierra. So, hermanos, tú eres un testigo empoderado para manifestar la gloria de Dios en la tierra, el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.